Hola, hoy quería hablar con vosotras de mi colección de zapatos, aquellos zapatos que tengo y que utilizo cada día. Hace ya tiempo, cuando todavía no había empezado a aplicar el minimalismo a mi vida, tenía una colección de zapatos enorme. Llegué a acumular más de 50 pares de zapatos. Lo sé, qué barbaridad, ¿para qué quería tantos? La verdad es que la mayoría de ellos no me los ponía nunca porque no iban con mi ropa, no eran cómodos o sencillamente ya no me gustaban. Hoy en día ya no tengo tantos. He limitado mucho los zapatos que tengo, no me he limitado a tener un número máximo de zapatos, sino que lo que tengo es una regla muy clara. Cada par de zapatos que entra en mi casa tiene que cumplir una serie de requisitos imprescindibles y si no los cumplen, no entran. Por cierto, este vídeo está patrocinado por Vivaya. Os cuento más en un minutito. Los zapatos que entran en casa tienen que tener 4 cualidades: estilo, confort, sostenibilidad y durabilidad. Cuando compraba muchos zapatos lo hacía porque eran baratos, compraba lo que fuese que estaba de moda o compraba zapatos que fuesen bien con un conjunto en particular sin pensar en cómo combinaban con el resto de mi ropa. El problema con comprar estos estilos muy trendy es que se pasan rápido de moda, con lo cual acabas teniendo un montón de zapatos en tu armario que no te quieres poner porque ya no se llevan, porque no te van con nada o porque la verdad te da un poco de corte ya ponértelos. E inevitablemente lo que me ocurría es que si solo los compraba para ponérmelos con ropa específica, los acababa usando con muy poca frecuencia. O peor todavía, al ser baratos y de materiales de poca calidad, me acababan haciendo bastante daño y no me los ponía por puro terror a la masacre consecuente en mis pies. Por eso, hoy en día lo que elijo es la versatilidad. Elijo zapatos de corte clásico, que vayan con todo y que me puedan poner sin miedo a tener dolor o a sufrir dolores en los pies. Por ejemplo, estos 2 pares de zapatos que me compré hace ya 6 años, por lo menos, ambos son de piel y son ambos muy cómodos. Me los he puesto para ocasiones laborales, tanto como sociales. ¿Por qué? Porque son colores neutros, son cómodos y van con todo. Y ya que estamos puestos con los zapatos de tacón, sí que es cierto que hay zapatos de ese estilo que son para situaciones muy específicas. Yo tengo 2 pares de zapatos para BBCs, bodas, bautizos y comuniones. Un par de invierno y otro de verano. Son los que me pongo siempre para estos eventos. Estos los tengo desde hace más de una década y estos por lo menos desde hace 6 años. Como son de corte clásico, me durarán, espero, unos cuantos años más. Estos taconazos son la excepción, pero igual que los vestidos de fiesta, a mí me resulta práctico tenerlos guardaditos para ocasiones especiales que sé que van a ocurrir en mi vida, no son por si acaso. Estos los utilizo cuando es necesario. Pero volviendo a los zapatos de menor calidad. Aunque al principio son más asequibles, realmente no son una buena inversión financiera. Pueden durar desde semanas, a todos nos ha pasado encontrar un par bonito que se rompe en pocas semanas o en pocos días, o puede que nos duren 1 o 2 temporadas como mucho. Y es que debido a su baja calidad y a su material, los zapatos de piel sintética producidos en masa suelen causar bastante contaminación, desde los productos químicos que utilizan en el proceso de producción hasta el hecho de que son inutilizables después de unos cuantos meses y acaban en el vertedero. Todo esto tiene un efecto negativo constante en el medio ambiente. Y lo cierto es que somos muy conscientes en casa del plástico que utilizamos, incluso reciclamos para no causar daño al medio ambiente. Lo mismo deberíamos de pensar al comprar moda y zapatos que, si no son de calidad y se utilizan poco, acaban en el vertedero en poco tiempo. Y ahora os voy a contar una historia. Como sabéis, la marca de zapatos Vivaya patrocina este vídeo y os quería contar un poco mi experiencia con estos zapatos, con esta marca, que ha sido realmente positiva. Cuando contactaron conmigo hace unos meses, me ofrecieron probar su producto a cambio de dar mi opinión sincera en uno de mis vídeos.
Como sabéis, yo no hago muchos patrocinios en este canal, pero la verdad es que Vivaya es una marca que yo ya conocía y que se alinea muy bien con mis valores de sostenibilidad. Y esto es porque utilizan materiales naturales o incluso reciclan plástico recogido del mar para diseñar sus productos, algo que a mí me parece espectacular. Pero, como os acabo de comentar, además de sostenibilidad, estilo, confort y durabilidad son también parte de mis requisitos para adquirir nuevos zapatos. Así que les propuse un reto. Si los 3 pares de zapatos que voy a probar sobreviven este verano, tenemos un trato y los incluyo en mi armario. La verdad es que son gente súper maja, tuvimos unas cuantas conversaciones al respecto y aceptaron el reto. Este verano ha sido movidito para mí, a lo mejor lo has visto en mis stories de Instagram. He pasado este verano viajando bastante en 3 países diferentes, con 3 climas diferentes y con actividades más o menos destructivas. Además, como parte del reto, me comprometí a utilizar solo estos 3 pares de zapatos durante todo el verano. Bueno, y mis chanclas para la piscina. He pasado tiempo en Inglaterra, donde vivo, y aquí se desarrolla mi día a día. Aquí el verano es templado y húmedo y las deportivas de Vivaya me han ido fenomenal. Las deportivas son algo que utilizo muchísimo y todos los días, por eso es una prioridad que sean cómodas y resistentes. Y para esos momentos sociales en los que quieres ir más mona y cómoda, he encontrado que los zapatos Area 5 de Vivaya, que están hechos de fibra natural, han sido absolutamente perfectos. Además, he estado un par de semanas en Madrid, donde el tiempo es muy caluroso y extremadamente seco. Llevar zapatos cerrados en Madrid en verano es cargarte tus pies. Por eso las sandalias Vivaya han sido increíbles para esto y además son monísimas, son muy cómodas para todas las circunstancias. Por último, he estado en Agadir, en Marruecos. La ciudad de Agadir tiene un clima muy cálido y muy húmedo, pero una vez que te adentras en el país tienes un clima extremadamente árido. Sinceramente, esta fue la prueba de fuego. Yo pensaba que las deportivas iban a morir con la cantidad de cosas que hicimos, desde visitar la ciudad, montar en camello, hasta un mini trekking por el Atlas, por montañas, por un terreno súper escabroso. Pero sobrevivieron. Además, hoy lavadas están perfectas. Entonces, ¿aprobamos los zapatos de Vivaya? Absolutamente sí. Es un producto sostenible, este es el tipo de empresa que trabaja para mejorar nuestro planeta. De hecho, estoy súper impresionada, no solo con el producto, también con el embalaje en el que viene todo, o sea, es todo súper reciclable. Son cómodas al 100%, ni una rozadura. Yo utilizo la talla 38 y al pedirla me queda perfecta. Son bonitas. A mí me parece que es el tipo de zapato que no se va a pasar de moda tan fácilmente y que puedes combinar con todo. Hay un montón de estilos donde elegir. Te invito a que visites la web para que elijas el estilo que más te gusta, el modelo que más te gusta. Además, te dejo un código de descuento 15 SARAD. El 15 es por el 15% de descuento que te puedes aplicar al modelo que tú elijas. Te lo dejo todo en la casilla de información. Y además, como vivo en Inglaterra, tengo que tener zapatos de verano y de invierno. Por eso, aparte de mis Vivaya, tengo otro par de deportivas, mis deportivas pijas, que me compré en Nueva York hace 5 años y a las que tengo mucho cariño y me las pongo un montón. La verdad es que les he sacado mucho juego, pero ya son 2 pares de deportivas. Cuando estas mueran, yo creo que no las voy a reemplazar, me voy a quedar con un par solo. Tengo además estos 2 pares de zapatos planos formales. Estos 2 pares combinan con todo, van con pantalones, desde vaqueros a pantalones de vestir, y los utilizo en ocasiones en las que hay que ir un poquito más arreglada, pero cómoda. Por ejemplo, salir a cenar o reuniones familiares, etc.
Ay, y no os he mencionado mis sandalias abiertas. No me las he puesto este verano por el reto con Vivaya y la verdad es que están las pobres en las últimas. Las tengo desde hace un montón de años, por lo menos 10, y me las he puesto todos los veranos. Voy a darles otra estación, otro verano y que duren lo que duren porque me han venido siempre fenomenal. En resumen, tener una colección de zapatos más simple, invertir en zapatos de calidad y no en cantidad, te va a beneficiar en muchos aspectos. Te vas a ver mejor, vas a caminar más a gusto y te van a ocupar muchísimo menos espacio en casa. Pero simplificar tus zapatos es parte de la historia y hay que seguir con el armario. Por eso te recomiendo que veas este vídeo para optimizar tu armario y vivir un poquito más tranquila y además tener una relación mejor, más sana con tu ropa. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.